tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a conversar sobre el tema del empleo en Costa Rica. Vamos a hacer una radiografía de la situación del empleo en el país. Esto con base en el estudio Dinámicas Laborales Post-Pandemia en Costa Rica del 2019 al 2025 realizado por la Escuela de Economía. Un tema pues que siempre nos interesa a todos y todas, pues todavía hay cerca de 200.000 personas en Costa Rica que no logran colocarse en el mercado laboral por una u otra razón, que son las que vamos a analizar en este programa. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Roxana Morales Ramos, economista e investigadora de la Universidad Nacional. Roxana, bienvenida una vez más a Una Mirada. Hace mucho que no nos visitaba. Sí, un gusto estar con ustedes de nuevo y compartir este estudio que recientemente hemos publicado desde el observatorio. También nos acompaña Fernando Rodríguez Garro, economista e investigador también de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Y también está con nosotros el señor Gustavo Vallejo Esquivel, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, don Gustavo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, como conversábamos, el tema del empleo siempre es de gran interés para las personas, ¿verdad? Porque a pesar de que los diferentes índices han fluctuado a lo largo de los años, pues todavía el INEC reporta una población cercana a las 200.000 personas que todavía no logran colocarse en el mercado laboral. ¿Cómo podríamos explicar la evolución que ha sufrido el empleo en el país desde antes de la pandemia a la fecha? Sí, bueno, este es un tema que, como mencionaba usted, es muy importante, particularmente cuando uno observa indicadores de desempleo donde han caído significativamente y uno quisiera saber si efectivamente la población está obteniendo empleos en el país, si estamos mejorando la calidad del empleo y si esa reducción del desempleo se traduce en más fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, uno de los análisis que nosotros realizamos a partir de los datos de la encuesta continua de empleo es una encuesta que publica el INEC cada trimestre y es una encuesta trimestral. En este caso lo que analizamos fue los trimestres, vamos a ver, el INEC publica el trimestre y el trimestre móvil. El trimestre móvil es como un adelanto, una aproximación de lo que viene en el trimestre, ¿verdad? Entonces lo ideal es analizar los trimestres, entonces analizamos qué sucedió antes de la pandemia, es decir, en el segundo trimestre de 2019 y después de la pandemia, que es el segundo trimestre de 2025, que es el más reciente que tenemos. Creo que pronto se publicará la del tercer trimestre, pero todavía no están los datos disponibles. Y a partir de eso ver cuáles son las tendencias que ha tenido la economía, no solo en el muy corto plazo, sino al mediano plazo si ha cambiado algo dentro de la estructura laboral. Y entonces ahí es donde encontramos una serie o tenemos una serie de hallazgos que nos revela la encuesta, ¿verdad? Que es precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Sí, nosotros hemos insistido que con este tema del desempleo hay que ver lo que hay detrás del número, ¿verdad? Porque en términos del mensaje público, ¿verdad? Lo que ha quedado es que el desempleo ha venido disminuyendo y pareciera que el desempleo no es un problema hoy. El tema es que cuando uno abre esto a hablar de empleabilidad en general, ¿verdad? De qué están haciendo las personas para subsistir y cómo resuelven estos problemas a nivel particular, lo que nosotros encontramos es que hay un grupo de personas que pues ya no buscaron más trabajo, por eso no se están contabilizando como desempleadas, porque hay que entender que una persona es desempleada a partir de que tengan menos unos días de estar buscando empleo y que lo está haciendo activamente. Y como estas personas ya no lo buscan, no se contabilizan como desempleadas, pero lo cual no quiere decir que estén trabajando, ¿verdad? Tampoco ha pasado la informalidad, porque si hubiera pasado la informalidad estarían registradas como trabajadoras, pero tampoco aparecen ahí. Entonces, hay un fenómeno que se ha venido presentando, no es de este año, viene ya desde hace un par de años, en el cual pues el número ha mejorado a costa de la gente que se ha salido del mercado de trabajo. Y es gente que no sabemos hoy, porque desgraciadamente los datos todavía no nos han permitido entender exactamente cómo están solventando su subsistencia. Sí se ha hecho una identificación de esas personas, ¿verdad? Por edad, por grupo, por región y por sexo,
pero no sabemos más de eso. Y es una preocupación importante porque pues, que puede ser que estén dependiendo de otros familiares, hayan tenido que incorporarse a un núcleo familiar más amplio, y eso quiere decir que la situación de ese núcleo familiar ha empeorado. Ahora tienen más gente, que mantener con un ingreso menor. Sí, definitivamente, bueno, reconocer el trabajo aporte que hace el estudio que realizaron, también llegar y ponerle rostro también a esa parte del desempleo, no solamente, como le decía ahora don Fernando, tirar un número, nada más un número tal vez que quede frío, sino que realmente nos ayude a determinar, bueno, dónde están esas personas que están haciendo, dónde las podemos ubicar, que pasen más allá de una estadística, sin dejar de lado también que la parte del empleo, la empleabilidad es importante para un país, porque ayuda a lo que es el desarrollo y al encadenamiento económico tan importante que ocupa el país, y también para subir todos los índices que tengamos en la parte de producción. No podemos tener gente desempleada poniéndole nada más un número. Tenemos que saber a qué corresponde, para a través también de políticas que se logren generar, poder llegar a crear esas facilidades para que para que se les pueda otorgar empleo, para que logren encontrar empleo. De hecho, don Gustavo, en algún momento usted me comentó al hablar de este programa que usted incluso conoce personas que tienen mucho tiempo de estar buscando un empleo y que simplemente pues han perdido la esperanza, personas incluso que han salido, son graduadas de las universidades. Sí, cuando veíamos lo del porcentaje, estábamos del 54% y de la edad avanzada un 179%, que ha aumentado lo que dice el informe. Yo informalmente a doña Roxana le comentaba antes del programa, bueno, gente que ya tiró la toalla, usé esa expresión. Realmente es personas preocupantes, porque son personas que se han dado por vencidas a la hora de buscar, simplemente no encontraron ya empleo. Determinar si es que solo quieren, que no creo que sea así, porque por necesidad, si es que solamente quieren trabajar, si es que estudiaron en su área de estudios, en su expertise, o es que realmente no consiguieron, no lograron ubicarse dentro del mercado laboral. Pero una y otra forma es bastante preocupante, y a nivel de la sociedad, y detrás de esto todos los problemas que viene y contrae para el país. La pandemia por la COVID-19 desnudó muchas falencias de la sociedad costarricense y del mundo. En el tema del empleo no fue la excepción, ¿verdad? Porque muchísimas personas se quedaron sin trabajo, y de alguna forma también, ¿verdad? Con ese apuro por la digitalización y demás, muchas de las dinámicas laborales cambiaron en la pandemia y se quedaron así, ¿verdad? O sea, cambió la forma de trabajar, de comunicarnos, de coordinar cosas, en fin. Muchas condiciones propias del trabajo cambiaron. Ahora, ¿cuáles serían los sectores que se vieron más afectados con esto? ¿Cuáles crecieron? ¿Cuáles siguen rezagados después de la pandemia, según los resultados del estudio que ustedes hicieron? Yo creo que es importante, vamos a ver, de lo que comentaban ahora Fernando y Gustavo, para que la población comprenda, digamos, la idea que estamos transmitiendo es que la tasa de desempleo, ¿verdad?, se calcula con base en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está constituida por personas ocupadas y personas desempleadas. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una fuerza de trabajo de 100 personas. ¿Verdad? De esa fuerza de trabajo de 100 personas, 80 tienen un empleo y 20 están desempleadas. ¿La tasa de desempleo cuánto sería? Un 20%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ya no tenemos esas 100 personas dentro de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, ahora tenemos 90. ¿Qué significa? Que de esas 90, por ejemplo, ya no tenemos 20 desempleadas, sino 10. O sea, 10 de las personas desempleadas ya ni siquiera buscan trabajo, se salieron del mercado, entonces ahora el desempleo son 10 personas y no 20. Eso significa que la tasa de desempleo baja de un 20% a un 11%, pero la cantidad de personas ocupadas es la misma, 80. Entonces, eso es lo que ha venido pasando en el país. Tenemos una economía que crece,
pero ese crecimiento no se traduce en más puestos de trabajo. Y en su lugar, muchas de las personas en edad de trabajar se han salido del mercado laboral, muchas de ellas son personas mayores de 60 años, sin embargo, en todos los grupos de edad se han salido personas, también muchas mujeres se salieron del mercado laboral precisamente durante la pandemia, que esa es entonces la segunda pregunta que usted nos hacía. Bueno, muchas de esas mujeres tuvieron que encargarse nuevamente de las labores del hogar. También tenemos una economía que viene creciendo, pero su empleo está siendo concentrado en actividades de alta calificación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A empleos que requieren que las personas tengan educación secundaria al menos o educación técnica universitaria, mientras que las áreas de empleo donde no requieren un nivel de calificación han perdido puestos de trabajo en los últimos años. Entonces, esas personas que por lo general son personas mayores, ¿verdad? Que sí, tuvieron dificultades para estudiar en el pasado, pues ahora encuentran un mercado laboral que ni siquiera les brinda oportunidades, entonces se salen del mercado. Y en otros casos es mujeres que, a pesar de tener las condiciones de trabajar, tienen la responsabilidad del cuidado de sus familias y que tampoco pueden conseguir un trabajo que se adapte a sus necesidades. Sabemos todo lo que enfrentan las mujeres o las familias para poder atender el cuidado de sus hijas y hijos. Y por otro lado tenemos una población que se está envejeciendo, entonces ¿quién normalmente cuida de esa población que se envejece? Las mujeres. Entonces tenemos una doble barrera, ya no solo cuidar niños, sino también cuidar a la familia. Sí. Hay un tema, ahora que Roxana lo tocaba, en el cual desde el proyecto del observatorio habíamos venido insistiendo desde hace un tiempo, y es ese desacople entre crecimiento y creación de empleo. O sea, cuando uno ve que las economías crecen, quiere decir que las empresas están produciendo más, uno espera que en esa situación contraten más personas, ¿verdad? Van a tener necesidad de tener más personas produciendo y por ende pues contratan más gente. Esa es la manera en la que se supone va creándose el empleo. Pero el problema es que también hemos visto que las empresas logran producir más sin necesidad de estar contratando más personas. Y mucho pasa porque las empresas, sobre todo las, concentradas en regímenes especiales de alta tecnificación, están logrando incrementar su producción sin necesidad de tener que contratar una gran cantidad de personas en ese proceso. Y entonces, claro, si uno ve desde la pandemia, incluso hasta ahora, las zonas francas han tenido una expansión gigantesca. O sea, esa es la parte de la economía que más crece. Ha sido impresionante. Y los otros sectores que son grandes empleadores están estancados o algunos incluso han reducido su actividad. El sector agrícola, el sector comercial y la construcción e incluso el sector turístico, ¿verdad? Que emplea una gran cantidad de gente, sobre todo en las costas. Entonces, tenemos dos realidades completamente distintas. O sea, un sector dinámico que no es gran dinamizador del empleo, pero que pues está aportando al crecimiento, y los sectores que son grandes creadores de empleo que están de capa caída. Entonces, esto también ha venido presentándose ya desde hace algunos trimestres y no tenemos desde la política pública todavía una solución a eso. O sea, una medida o un conjunto de medidas que permita que estos sectores, grandes dinamizadores de empleo, que además crean empleo para esas personas, que decía Roxana, que necesitan más empleo en este momento, o sea, trabajos no calificados, puedan absorber a esas personas y puedan darles un trabajo. Sí, y en cuanto a la dinámica que nos comentaba usted, doña Maribel, sobre el COVID-19, definitivamente si ningún país estaba preparado para esa situación, menos las empresas, y la dinámica durante la situación de pandemia y posterior en cuanto a la generación de nuevos puestos en cuanto a teletrabajo o puestos viejos también que se convierten, que pasan a teletrabajo, pero con la salvedad de que no todos los puestos son teletrabajables, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del puesto. Entonces hay también gente que puede, que se nos puede quedar por fuera dentro de la fuerza laboral, mucho trabajo temporal, en lo que empleo por plataformas también, ya sea que la persona ingresa directamente, o sea, trabajar tiempo completo a través de una plataforma, ya sea de alimentos o de transporte transporte de personas, pero bueno, nuevamente nos está saliendo
del mercado laboral, y esa es la situación que pasa durante y después de la pandemia que tuvimos a partir del año 2020. La dinámica cambia totalmente a nivel de las empresas y a nivel de todas las empresas. Sí, hubo un cambio en las condiciones de trabajo, el mismo adaptación, ¿verdad?, del mercado laboral. La situación que se está viviendo llevó a que se generan nuevas condiciones de trabajo que tal vez no todas las personas tenían las habilidades para enfrentar, y después también eso, ¿verdad?, hasta dónde, si todos estamos empleados, todos tenemos el empleo que queremos o las condiciones laborales adecuadas. De eso vamos a hablar al volver de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúe usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con una radiografía del empleo en Costa Rica, con base en el estudio Dinámicas Laborales Postpandemia en Costa Rica del 2019 al 2025 del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Uno de los temas que estábamos conversando al final, pero quisiera detenerme un poco en ello, es sobre cómo las nuevas dinámicas del mercado laboral favorecen o dificultan la inserción precisamente en los diferentes trabajos. Porque como lo mencionan ustedes en el estudio, pues es un hecho que la pandemia trajo una serie de condiciones a las cuales nos tuvimos que adaptar sí o sí, ¿verdad? El trabajo fue una de ellas. Entonces, entramos todos en teletrabajo, tuvimos que aprender a usar nuevas herramientas para comunicarnos, la digitalización y el avance en las nuevas tecnologías se aceleró a un ritmo casi que de 1000 por 1000, y no todas las personas tal vez contaban con las herramientas o las habilidades para poderse insertar en esta dinámica. Sí, precisamente, vamos a ver, eso es lo que preocupa en cuanto a políticas públicas. Yo creo que estamos en un momento adecuado también en plena inicio de campaña electoral, porque definitivamente nosotros tenemos una dualidad también en el mercado laboral. Tenemos una población que tiene más posibilidades de adaptarse, que a lo largo de los años, digamos, lo hemos hecho bien porque cada vez tenemos más personas que llegan a tener estudios superiores, sea que terminen la secundaria o la universidad, pero hay un grupo importante de personas que no lograron estudiar, y la tecnología se nos ha incorporado, digamos, de manera importante en los últimos años, ¿verdad? Hace poquito nosotros no nos imaginábamos usar un ChatGPT que nos resolviera un montón de cuestiones. Las videoconferencias. ¿Verdad? Uno escucha, por ejemplo, ahora programas de radio donde tienen asistentes de IA que le hacen resúmenes de noticias internacionales, nacionales. Bueno, eso es un puesto menos, porque antes ocupábamos una persona para que hiciera esos resúmenes. En temas de asistencia legal para buscar información, ahora la IA, ¿verdad? La inteligencia artificial nos puede hacer las tareas mucho más fácil, pero hay personas que pueden estar quedándose rezagadas en sus funciones, o hay puestos que también están cambiando sus funciones. Entonces ahí es donde muchas personas también se frustran porque es un momento donde se les dificulta, ¿verdad?, aprender cosas nuevas o temáticas nuevas, y el mercado laboral tampoco ayuda mucho porque hay una competencia muy grande de jóvenes que están incorporándose al mercado, que ya traen las competencias, ¿verdad?, en temas de tecnología, pues mucho más jóvenes, y tenemos una economía que genera puestos, como decía Fernando, pero en este caso lo genera para perfiles de alto nivel de calificación, pero esas personas que no han terminado la secundaria, que son cerca del 43% de las personas desempleadas en este momento, pues no tienen una oportunidad de incorporarse al mercado, y si lo pudieran hacer, por ejemplo, en una actividad agrícola o una actividad de construcción, transporte, que se ha evidenciado, tampoco las personas quieren desarrollar ese tipo de actividades. Y entonces tenemos oferta de empleo, pero un costo de oportunidad para la persona, donde ir a trabajar al campo por un salario mínimo no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Entonces es difícil que se incorporen algunas actividades, y lo que preocupa más también, que lo señalamos en el informe, es el abandono del sector agropecuario, porque al final nosotros ocupamos también un sector agropecuario fortalecido, porque dependemos de la alimentación, ¿verdad?, y la seguridad alimentaria, y ese es uno de los sectores que se ha quedado más relegado en los últimos años. Sí, hay actividades en las que incluso
ha habido un proceso de sustitución, digamos, del trabajo desempeñado por personas a procesos automatizados completamente. Si usted llega en ese momento a la plaza de comidas de un centro comercial, ya en muchos lugares no hay nadie que lo atienda. Lo que hay es una pantalla y usted empieza a escoger lo que se va a comer, saca su tarjeta o su teléfono, o la billetera digital de su teléfono, paga y después se aproxima y le dan su comida. Entonces, hay actividades que se han ido desapareciendo. Hay mucha gente que queda metida en esa trampa, además, o sea, no está vinculada, digamos, históricamente a actividades, por ejemplo, en el campo, pero tampoco le da, porque interrumpió su formación en algún momento en el tiempo, para actividades en más tecnificadas o con trabajos más calificados. ¿Qué hacemos con esa gente? O sea, no va a volver al campo o no va a ir al campo porque, como dice Roxana, o sea, tiene una expectativa de vida distinta y además el trabajo del campo no le rinde. O sea, la gente en el campo en realidad, muchos lo hacen, digamos, ya porque están ahí metidos, pero sufren muchísimo, ¿verdad? El del abandono que tiene la actividad agrícola. Y esa gente no logra meterse, no se logra insertar en un puesto en una zona franca, por ejemplo, en actividades comerciales no se están creando suficiente. Y entonces, ¿qué opciones les damos? Hay problemas incluso con poblaciones específicas. Nosotros ya habíamos empezado a detectar esto desde el 2019. Más desempleo en jóvenes, más desempleo en mujeres, y ni qué decir el desempleo en mujeres jóvenes y sobre todo en algunas zonas del país. Y ha sido persistente. Incluso previo a la pandemia, pero desgraciadamente la pandemia exacerbó esos comportamientos y no ha habido, digamos, en el proceso de recuperación post-pandemia de la actividad económica, un mecanismo que permita resolver este problema. De hecho, el desempleo en personas jóvenes es altísimo cuando uno lo mide en algunas regiones. Su preocupación sobre esa gente que se está quedando como, ¿verdad?, como atrapada o excluida, la comparte Eddie Cuevas, quien es el subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Para él es sumamente importante alinear la formación, ya sea, ¿verdad?, en colegios o en universidades, con las nuevas demandas del mercado laboral, promoviendo el desarrollo de habilidades blandas, digitales y de innovación. Sí, bueno, la Escuela de Administración, frente a las necesidades post-pandemia de las ofertas y demandas del mercado laboral, se ha preparado con la actualización de sus carreras. Ha renovado básicamente la oferta en una carrera totalmente nueva, que incluye ejes transversales que implican en alguna medida generar en nuestros estudiantes conocimientos más específicos y habilidades blandas para enfrentar el entorno. Y definitivamente que el enfoque que tiene las carreras de la Escuela de Administración toca aspectos de carácter ético, de carácter inclusivo y de carácter tecnológico, ¿verdad? Porque no podemos dejar de lado el componente tecnológico, y estamos en una era en la que, al igual que el resto del mundo, ¿verdad?, nos enfrentamos a los mismos problemas, a las mismas dificultades, una población que decrece, una población que cada vez envejece con más rapidez, y que requiere de profesionales altamente capacitados tecnológica y académicamente. Sí, la nueva carrera en realidad tiene áreas más específicas del conocimiento, que no solo implican saberes, ¿verdad?, sino habilidades para reaccionar frente a las necesidades. No sé, me parece que nuestros estudiantes salen con un fuerte capital psicológico, ¿verdad?, con resiliencia, optimismo, esperanza, habilidades que se requieren para adaptarse a los cambios que demanda el entorno laboral. La Escuela de Administración tiene la ventaja de que nuestros jóvenes prácticamente terminan la carrera, hacen una práctica y en la mayoría de los casos quedan contratados en las mismas empresas que
que los reclutan. Tenemos incluso empresarios que nos piden, ¿verdad?, enviar estudiantes previamente, y entonces esto genera pues que hay un movimiento interesante y una inserción laboral casi inmediata. Creo que están preparados para las necesidades del mercado, porque también tenemos procesos de investigación y de extensión que nos permiten estar actualizados en cuanto a lo que se requiere. Y a estas habilidades que menciona don Eddie, yo también sumaría las habilidades sociales, porque no podemos perder en vista, ¿verdad?, que mucha de nuestra población joven estuvo prácticamente entre cuatro paredes durante 2 o 3 años, chicos que estaban, o sea, prácticamente cursaron su universidad dentro de la casa, y por ende ya ciertas habilidades sociales que son también fundamentales para conseguir y mantener empleo no fueron desarrolladas. Sí, precisamente desde la universidad y a nivel, yo lo siento así, a nivel de toda la universidad, estos chicos ya están terminando su carrera, ya tienen sus 5 años de estar en la universidad, y sí se les ha estado preparando con esas habilidades tan importantes para enfrentar el mercado. Ya a la hora de ir a presentar una oferta laboral o a la hora de ir a una entrevista de trabajo, ya no es como cuando en el tiempo de nosotros, como lo hacíamos, ya son otros formatos, ya son palabras claves que se ponen a nivel de la hoja de vida. Es otro, definitivamente es otro mundo, que ellos tienen que estar lo suficientemente adaptados, y las personas que vienen de más atrás también capacitarse y adaptarse para poder estar a la altura de los requisitos que requiere ahora el mercado laboral. Quería devolverme un poco nada más en lo de la parte histórica, recordar en las plantas automotrices, en algún momento cuando se quiso automatizar, la gente decía, me quedé sin trabajo, pero ¿qué pasó? A esas personas se les capacitó entonces para operar toda esa parte robótica. Aparecen nuevos puestos, los supervisores de liria que tenían que revisar ese producto final que estaba saliendo a nivel de las plantas. Ahora que hablamos ahora hablamos también de lo de la inteligencia artificial, que en algún momento, 2 o 3 meses, ahí estuve escuchando foros de que si se estaba o no se estaba de acuerdo. Bueno, eso viene, esté o yo no esté de acuerdo, eso viene, la use o no la use, la critique o la lave, eso viene. Más bien tenemos que tomarlo como una herramienta que en algún momento también me va a dar empleabilidad, porque va a haber puestos ahora destinados a personas que tienen que tener esas habilidades también para manejar toda la parte tecnológica. Llamamos ahora a una central telefónica y lo que menos nos contesta es una persona y nos resuelve, o en un chat de ayuda en alguna página que visitemos en internet. Quien nos resuelve, si tienen alguna duda, es la inteligencia artificial. Pero entonces, detrás de esa inteligencia artificial también hay gente, hay empleos nuevos que han venido a desarrollar esas herramientas, y más bien están tomando ventaja de estos cambios, de estas herramientas, para ponerlas ahí. Sí, porque incluso recuerdo que recién saliendo de pandemia, las cámaras y los sectores empresariales decían que los empleos existían, que el problema era que la gente que se estaba ofertando no tenía esas capacidades blandas o esas nuevas capacidades que se requería para llenar esos puestos, lo cual tiene mucho que ver con lo que ustedes mencionaban de pues hacer una revisión, ¿verdad?, de nuestras políticas y de nuestro sistema educativo, para ver si lo que estamos enseñando es realmente lo que los chicos y las chicas requieren para insertarse en el mercado laboral. Pero vea qué complicado que eso esté pasando sin que yo tenga una estrategia para agarrar a las personas que ya ahora necesito enseñarles otra cosa para que puedan, digamos, estar en esos trabajos del futuro,
si no la tengo, esa estrategia, ¿verdad? O sea, ¿dónde está? ¿Qué les enseño? Les estoy enseñando a las personas a manejar la inteligencia artificial. A veces está uno navegando en línea y le aparece ahí un comercial y decía, ¿sabes que podés aprovechar mejor la inteligencia artificial y no solo dar haciendo búsquedas como si fuera Google? Bueno, está bien, pero ¿quién le enseña a la gente eso? O sea, Exacto. que le dé una formación adecuada. Y el otro gran problema es que esto está sucediendo en medio de un recorte dramático de los recursos destinados al financiamiento de la educación, que también afectan a la educación superior. Entonces, imagínense, cuando la sociedad tiene más necesidad de trasladar nuevas políticas formativas, de adecuar los conocimientos y las habilidades de las personas a un mercado laboral que está cambiando, nosotros como país estamos dejando la educación desfinanciada. Y estamos dejando la educación superior desfinanciada también. O sea, no es solo la básica, sino también esa educación superior que debería estar, digamos, también insertando a la gente en esta realidad distinta. Ni tan siquiera estamos pensando en dedicar recursos a agarrar a los formadores de los chicos y las chicas en niveles básicos o en secundaria y decirles, bueno, mire, les vamos a enseñar desde que ustedes están aquí qué es un programa de inteligencia artificial y qué uso se les puede dar. Si no estamos enseñando a los formadores, pues es muy difícil que los chicos vayan a llevar ese conocimiento y ya desde ahí arrastran falencias. Entonces, ahí tenemos un problemón enorme en materia formativa. Y ustedes sí también llaman la atención en el estudio, ¿verdad?, de las personas que están fuera de la fuerza laboral, el tema de que un buen porcentaje son personas entre los 45 y 60 años y más, es como el mayor número, que también es gente que de alguna u otra forma, por estas u otras circunstancias, como las que hemos hablado a lo largo del programa, no logran insertarse en la fuerza laboral, ya sea porque, como usted dice, se cansaron de buscar o en su defecto fueron expulsados ¿verdad?, del mercado laboral o no cuentan con esas habilidades, no han logrado actualizarse en esas habilidades que está exigiendo ahora los nuevos empleadores. Sí, es interesante porque la encuesta nos da algunas luces de qué puede estar pasando en el mercado laboral y fuera del mercado laboral, pero en realidad hace falta mucho más investigación para saber, digamos, qué efectivamente está sucediendo, porque observamos ese crecimiento significativo, pronunciado, que ha habido de personas de 60 años y más que salen de la fuerza de trabajo. 350,000. Exacto, 350,000 personas. ¿Y qué es lo que preocupa? Bueno, sabemos las deficiencias que tenemos en el seguro de salud. Sabemos que las personas adultas mayores van a requerir más servicios de salud. Entonces, tenemos menos personas en la fuerza de trabajo, que es lo que mencionábamos, cada vez tenemos menos personas ocupadas, es decir, hay menos personas cotizando para esas personas que están ya fuera del mercado de trabajo. Y una población importante, histórica, que en los últimos años, décadas, hemos tenido una informalidad de más del 40-50%. Entonces, esas personas difícilmente cotizaron para una pensión y tenemos una inversión social en el país que se ha venido recortando por todos los temas de las finanzas públicas y las políticas gubernamentales. Entonces, también se reducen esas ayudas a esas personas. Entonces, es una situación bastante complicada que hay que ponerle atención porque además estamos teniendo, como mencionaba ahora, una salida importante de mujeres del mercado laboral, una reducción de la población joven en Costa Rica y un aumento de la población adulta mayor. Sí. Y eso es un escenario, digamos, que nos va a afectar esas opciones que tenemos nosotros de desarrollo país en el mediano plazo, considerando también que la capacitación que ha tenido una gran parte de esta población viene con unas serias deficiencias, ¿verdad? Los compañeros que dan clases también lo pueden indicar, los que llegan a la universidad con las deficiencias, ya el Estado de la Nación lo indicó, ocupamos puestos más técnicos, de mayor análisis, pero las competencias no se han creado y eso no se resuelve en el corto plazo. De hecho, muchos de los estudiantes que eran estudiantes universitarios hoy, que eran estudiantes de secundaria durante la pandemia, arrastran falencias de formación que ha complicado que avancen, digamos, sin problemas a nivel de la universidad. Nosotros lo hemos visto en la Escuela de Economía, o sea, entran e inmediatamente empiezan a tener problemas porque arrastran, digamos, problemas de formación previos. Y ya la universidad no puede resolverlos ahí, ¿verdad? Imagínense conocimientos en matemática que no adquirieron y que los necesitan, por ejemplo, en el caso de la carrera de Economía, o a veces de lectura, o sea, cosas muy básicas, que es lo que decía el propio Estado de la Educación, ¿verdad? O sea, hay gente que llega a la secundaria con una formación en materia de lectoescritura
de la escuela, o sea, que es propia de un estudiante primaria. Y después llegan a la universidad y es gente que tiene problemas incluso para poder tener comprensión adecuada de una pregunta en un examen y responderla de manera apropiada. Y eso, por supuesto, nos genera dificultades para formar a esa gente apropiadamente. Sí, en esto, en cuanto a políticas públicas, mencionábamos también ahora fuera de cámara, lamentablemente siempre el recorte, el golpe va en la parte de políticas públicas, lo que es salud, educación, todo lo que es inversión social se ve directamente afectada, ni siquiera es que mediamente, no, directamente se ve afectada. En contraste a una sociedad como la que estamos acá la que tenemos en Costa Rica, las sociedades asiáticas que más bien premian el conocimiento, la experiencia de la gente, de las personas mayores. Le premian qué interesante que pudiéramos replicar así un modelo como sociedades como las de Japón. Que ellos valoran que la edad es más bien experiencia y no que uno llegó a cierta edad, 50, 55, y te dice ya sos muy viejo para trabajar, que precisamente es la barrera, la pared donde están chocando estas personas de acuerdo con el estudio. Sí, en el tema de edad y de género, pues hay banderas rojas que se vienen ondeando hace tiempo. Vamos a hablar de este tema al volver de la pausa. Quédese con una mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con una radiografía de la situación del empleo en Costa Rica. Como vimos, pues sigue siendo bastante compleja. Hay un tema que sigue siendo bien preocupante. Roxana, no sé cuántos años tenemos de estar hablando de él, y es el tema de las mujeres y el trabajo, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, las condiciones en que trabajan. Y bueno, ahora como mencionaste al inicio, por eso lo quiero retomar ahora con más detalle, que ya no es solo el cuidado de niños y niñas, sino también el cuidado de otras personas, lo que está impidiendo que las mujeres pues puedan desarrollarse de la mejor manera en el mercado laboral. Sí, vamos a ver, esta encuesta continua de empleo nos da mucha información, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en el mercado laboral, y una de ellas es, por ejemplo, que las mujeres se han venido incorporando al mercado laboral cada vez más en puestos de alta calificación, que eso es positivo porque también tenemos en las universidades, por ejemplo, la nuestra, tenemos más mujeres que hombres que se gradúan en la universidad. Eso, digamos, es un tema positivo. Sin embargo, muchas de estas mujeres se gradúan en áreas más de ciencias sociales, de administración, y menos en ingenierías. Entonces, ¿qué tenemos? Que por lo general las áreas que ahorita generan puestos de trabajo mejor remunerados son ocupados por hombres, y las áreas que tienen puestos, a pesar de que son profesionales, menos remunerados son mujeres. Por ejemplo, en el sector de educación, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres trabajan en el sector de educación en este país? Son profesionales, pero los salarios no se pueden comparar con el de un ingeniero informático de sistemas. Entonces, ahora tenemos un reto importante, que es cómo incorporamos más mujeres en esas áreas STEM, en esas áreas que están generando mayor valor agregado y que puedan ubicarse, digamos, de mayor forma. Tenemos el otro reto, es que muchas de esas mujeres, a pesar de tener títulos, se salen del mercado laboral por el tema de cuidado, ¿verdad? Cuidado de niños y niñas, y ahora por cuidado de adultos mayores. Es interesante porque la encuesta tiene un apartado donde se le pregunta a las personas, por ejemplo, de 25 a 59 años de edad, a las mujeres, ¿por qué están fuera del mercado del trabajo? Y 7 de cada 10 de esas mujeres dice que es porque tienen responsabilidades domésticas. En el mismo grupo, entre los hombres, es menos de 1 de cada 10. O sea, hay una sobrecarga en este caso, donde las mujeres son las que se hacen responsables de estos temas de cuidado. Entonces, en el informe también hacemos un llamado de atención con las jornadas 4-3, ¿verdad? Precisamente estábamos hablando ahora fuera de cámaras, porque pensaríamos que si ya de por sí las mujeres tenemos barreras para incorporarnos al mercado laboral, ¿quién va a cuidar nuestros hijos 12, 13 horas? Porque no son solamente las 12 horas de trabajo, sino el tiempo de traslado al centro de trabajo. ¿Quién nos va a cuidar a esos niños y niñas? ¿Quién nos va a cuidar
a los adultos mayores. Eso va a obligar que muchas mujeres se salgan del mercado de trabajo, porque además estas jornadas no son para todos. Estas jornadas 4-3 son para grupos en particular. Si yo trabajo en una empresa de zona franca donde hay 4-3, en la guardería no hay 4-3. Y además tampoco se va a calzar con mis días 4-3. Entonces yo creo que es una cuestión de estas, es importante analizarla, porque si tenemos menos población en Costa Rica joven, en edad de trabajar, más gente envejecida, ocupamos que más mujeres trabajen. La tasa de participación laboral de Costa Rica es muy baja y es un nicho que tenemos nosotros y una oportunidad de crecimiento donde las mujeres se incorporen al mercado laboral, pero con políticas como jornadas 4-3 lo que estamos diciéndoles, no vengan al mercado. Sí, jornadas 4-3 sin una política, digamos, de financiamiento de un servicio universal de cuidado, por ejemplo, que además tome en cuenta lo que señalaba Roxana, ya no es solo cuidado para menores. Ahora eventualmente tendríamos que pensar en el cuidado de personas adultas mayores, ¿verdad? Que puede ser que vayan a empezar a demandar ya no solo hogares de larga estancia, sino gente que pueda estar ahí durante el día, que pueda ser atendido adecuadamente y que le permita a sus familiares trabajar. No tenemos eso. Nosotros no tenemos un servicio universal de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Enormes barreras para la incorporación de las mujeres al mercado laboral que la política pública no está solventando y que más bien decisiones como la extensión de las jornadas diarias de trabajo perjudicarían esa incorporación a lo largo del tiempo. Y desgraciadamente este es un mensaje que se ha venido señalando desde hace un tiempo en diferentes actores, nosotros entre ellos, y no se ha escuchado. Los encargados de tomar decisiones, no sé si no han querido o no han entendido que esto va a crear un enorme perjuicio para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y esto también se viene convirtiendo a nivel de la sociedad en una bola de nieve. Veámoslo así, porque si a lo que están comentando los compañeros, aunamos las largas filas de espera a nivel de clínicas, de operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos más gente en las casas, más personas en las casas con algún padecimiento, esperando a que esperando a tener una cirugía, una operación, y personas que requieren requieren de cuidado, requieren de un cuidado especial. Entonces ahí se va a pensar, bueno, costo de oportunidad, me quedo laborando o como alguien podrá decir, y pague a alguien que cuide, pero se me va lo servido por lo comido, me sale más caro pagar un cuidador, una cuidadora, que dejar de laborar. En este caso, el tema que estamos hablando, las mujeres, que generalmente, aunque personas no lo quieran aceptar, es a quienes se les da la carga de esta carga del cuidado. Van a tener que optar por dejar de trabajar y trabajar porque es un trabajo no remunerado, pero entonces están trabajando de cuidadoras. Sí, este tema que ustedes mencionaron, del tema de las jornadas 4-3 y otros, también nos hacen un llamado de atención que no se trata solo de generar empleo, sino de generar empleo de calidad con mejores condiciones para la población trabajadora. Al respecto, Una Mirada conversó con Olman Segura, quien es exministro de Trabajo y exrector de la Universidad Nacional, quien comentó que hay sectores estratégicos que deben promover la creación de empleos dignos y sostenibles para la población. La mayor parte del desempleo son mujeres, entonces también es otro problema. Y adicionalmente, pues no hay una suficiente inversión, ni de la parte del Estado, ni de parte del sector privado. Entonces, ahí está el gran reto, se mueve en todas esas, digamos, dicotomías. Pero considerando eso y considerando digamos, la nueva economía que ha surgido alrededor de la innovación, de la transformación productiva, pero también de la sostenibilidad ambiental, es necesario, digamos, como que pensar en al menos 3 ejes de generación de empleo. Uno, en sostenibilidad ambiental, otro, en inclusión social, y tercero, en la transformación productiva. Y en esa línea, uno podría pensar en tipos de empleo, por ejemplo, que vayan alrededor de la economía circular o la economía verde. Actividades que reduzcan las emisiones, actividades que ojalá puedan recircular los materiales, que se puedan reciclar, que se pueda trabajar en temas como la producción sostenible de
la circulación del material. Otro tema es, digamos, los empleos digitales, todo lo que significa la inserción en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, en los análisis de datos, en el diseño de software, en todo lo que es la aplicación de esas herramientas en las pymes, en las MIPYMES, en los grupos más pequeños. Y tercero, hay una economía que está surgiendo que es muy importante en la inclusión social, que es la economía del cuidado y la economía del bienestar social, que es alrededor de el cuidado de la niñez, niños y niñas que tienen que ser atendidos porque sus padres y madres van a trabajar, o también adultos mayores, personas adultas mayores que deben atenderse en las casas, a domicilio, o también atenderse en centros de cuidado y centros de bienestar. Que este es el otro punto, ¿verdad? No se trata solo de generar empleo, sino que la gente pueda trabajar en buenas condiciones, recibiendo salarios justos y que también permitan pues adaptarse a las diferentes necesidades que va teniendo la población. Sí, y precisamente, bueno, en Costa Rica ya tenemos muchos años de ver que, ¿verdad? Y somos famosos a nivel internacional de que somos un país caro, ¿verdad? Entonces no necesariamente cualquier empleo va a permitirme a mí satisfacer las necesidades, y por eso también hay ocupaciones en que no se logran llenar, ¿verdad? Entonces eso definitivamente afecta a la economía, y también tenemos muchos jóvenes, digamos que es uno de los problemas que estamos señalando ahí en el informe, que se están saliendo del mercado laboral, pero además se salen del mercado laboral y no estudian ni están buscando trabajo. Es decir, tenemos ahí una población que estamos perdiendo una oportunidad de desarrollo país, y preocupa también a qué se está dedicando esta población, que también al inicio decíamos, bueno, de qué están viviendo estos jóvenes. Y tenemos cada vez más noticias de tanta actividad ilegal, de tanta, jóvenes metidos en drogas y demás, que precisamente esta información puede ser que esté quedando no visibilizada dentro de la encuesta, porque mentira que una persona que le van a llegar a hacer la encuesta dice que está trabajando en repartidor ni de comida ni en actividades ilegales. Entonces sí preocupa, ¿verdad?, esta población que se está quedando fuera, que está viendo ingresos altos, fáciles, rápidos, con respecto a otro tipo de empleos que ocupan el mercado laboral. De hecho, muchos jóvenes se quedan en el mercado, ¿verdad? Uno tiene conocidos, sobrinos, jóvenes que trabajan y, bueno, no quieren trabajar 6 días a la semana, trabajan extras y no se las pagan, no tienen una vida, digamos, una vida, digamos, que la que ellos quisieran, y ven en la delincuencia o en actividades ilegales una facilidad. Entonces, eso preocupa, porque tampoco el sistema educativo está logrando retener a esos jóvenes dentro del estudio. Ese punto es fundamental, y de hecho, en su momento, cuando se dieron datos sobre la mejora en los indicadores de pobreza y de empleo, precisamente el organismo de investigación judicial hizo un llamado de atención en ese sentido, de si esta gente realmente tenía un mejor empleo o había mejorado sus condiciones de vida, o si es que se estaba dedicando a otro tipo de actividades ilícitas que le estaban generando un ingreso suficiente para salir del área de la pobreza, o decir, como usted dice, contestar la encuesta y decir sí, estoy trabajando, sin decir en qué. Sí, ahí incluso también podría haber gente que está desempeñándose, como se señalaba al inicio, en actividades complementarias, hablemos en esos términos, como las plataformas, ¿verdad? Y no lo declara, que era algo que conversábamos nosotros en la universidad, o sea, que podría estar pasando, digamos, para identificar qué está haciendo esta gente, ¿verdad? Bueno, puede ser que alguien tenga su trabajo y agarre el carro los fines de semana o en las noches para ir digamos, a trabajar al amparo de una plataforma de transporte, o tome su moto y se dedica a entregar comida en alguna parte del día o a hacer otro tipo de entregas. Ahí tenemos un vacío, o sea, nos está faltando información para entender cómo encaja todo esto. Pero se podría estar sucediendo, sobre todo si uno ve que ha habido otro fenómeno que se ha venido dando, y es que mucha gente está trabajando y no está recibiendo ni tan siquiera el salario mínimo. Exactamente, hay un llamado de atención también en ese sentido,
de varias entidades, en el sentido de que la gente que está trabajando para plataformas, sobre todo los repartidores de comida, no están trabajando ni en las condiciones mínimas, ¿verdad?, indispensables para considerar eso un trabajo digno, y prácticamente el ingreso que reciben es el mínimo del mínimo del mínimo, o sea que tampoco tenemos gente que se está reportando trabajando, pero en condiciones súper precarias, que tampoco es la idea. Sin seguro, además. Aquí definitivamente, o a mi criterio, una forma de mejorar todos estos números en cuanto al desempleo, definitivamente es la educación, pero ya se nos ha demostrado, y ahora don Fernando lo decía, con el estado de la educación, se nos ha demostrado que en este momento como país no estamos teniendo la capacidad de retener al estudiantado. Entonces, al no retenerlo, empiezan, llamémoslos, ese tipo de fantasmas, o sea, no sé si lo podría decir así, a nivel de economía, dónde está trabajando esa gente, de dónde están saliendo los ingresos. Magnífico, como doña Roxana lo comenta, o el ejemplo que nos hace, bueno, ¿y dónde está esa gente? Bueno, no tuvimos la capacidad de darle la educación, pero hagamos algo, pero hagámoslo ya. Empecemos a trabajar y asegurarles. Me acuerdo muchos años, el que no iba a la escuela, iban a buscarlo a la casa, y había la responsabilidad para los padres por no enviar a esta persona a la escuela, y ahora simplemente desaparecen. Si fue, está bien, y si no tiene la capacidad del sistema educativo para poder ir a buscarlo, para traerlo de la manita, aunque suene muy paternalista, traerlo de la mano para que se siente otra vez en el pupitre, se estudie, se prepare y pueda tener todos los beneficios que la sociedad te brinda. No es fácil, pero es parte de lo que tenemos que trabajar a nivel de país como política, pero ya nos agarró tarde. Sí, también es complicado pensar que alguna gente llega a estudiar y el centro educativo en el que está lleno de goteras, tiene condiciones muy inapropiadas para estar ahí, y los chicos finalmente deciden irse para la casa. Sí, centros unidocentes. Sí. Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, tal vez, Roxana, un resumen de cuál sería la principal recomendación del estudio en este tema que nos interesa tanto, y que, pues, como hablábamos al inicio, detrás de todos estos números lo que dice es gente que tal vez no está teniendo, ¿verdad?, el trabajo o la vida que deseara, las oportunidades. Sí, para nosotros, bueno, uno de los principales, conclusiones que tenemos es que los números nos funcionan para observar una realidad, pero también hay que desagregar esos números, y las políticas sociales tienen que ir en función de esa desagregación. En Costa Rica y en el mundo no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades. En los territorios en Costa Rica hay necesidades diferentes, y pensar en una política pública desde arriba, sin contemplar esas diferencias entre grupos, yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces es importante esta segregación y poner atención en estos sectores que han sido más desfavorecidos, y precisamente en este momento, como mencionaba ahora, que estamos prontos a elegir un nuevo presidente o presidenta de Costa Rica. Una de las tantas cosas que tenemos que meditar a la hora de emitir nuestro voto en febrero del 2026, que en buscar que, pues, todas las personas en Costa Rica tengan las mejores oportunidades, pues, como decía yo, para construir la vida que quieren y que se merecen. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? Sabemos que en Costa Rica cerca de 200.000 personas todavía pues no encuentran un trabajo en el cual desempeñarse, y esto afecta particularmente a mujeres, a personas adultas mayores o mayores de 40, pero también a jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral por diferentes circunstancias. Todo esto fue analizado por la Escuela de Economía en el informe Dinámicas Laborales Postpandemia de Costa Rica 2019-2025 del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Vamos a analizar estos datos en una mirada esta semana. Acompáñenos.